Hoy vamos a hablar de una de las películas más controversiales de todos los tiempos, que incluyó muerte de animales reales y quizás de personas, donde el director fue acusado de homicidio y casi cae en la cárcel. Vamos a darle un vistazo y a ver qué sucedió con esta película. Yo la he visto varias veces para que tú no la tengas que ver. Y te aviso que este comentario tiene algunos spoilers de la película. Este film fue hecho en el 1980 por el director italiano Ruggero Deodato. Vamos a tomar en cuenta que cuando esta película llegó a los cines, mucho de lo que hay hoy, como películas de metraje encontrado, como la de Blair Witch Project o el proyecto de la bruja de Blair, la gente no había visto esto quizás hasta el 1999. Aunque se dice que uno de los primeros films de metraje encontrado salió en el 1961 y se llama The Connection o La Conexión. El Holocausto Caníbal, de la que hablamos hoy, se dice que fue la que impulsó este género o esta técnica de películas. El metraje encontrado es una técnica cinematográfica en la que toda o una parte sustancial de la obra se presenta como si fuera una película o grabaciones de videos grabadas por los personajes de la historia y luego encontradas. Los eventos en la pantalla generalmente se ven a través de la cámara de uno de los personajes involucrados, a menudo acompañado de comentarios fuera de cámara en tiempo real. Una cámara un poco temblorosa y ya más o menos tienen la idea. El director de esta película, junto con el guionista Gianfranco Clerici, que trabajaron juntos en películas como Holocausto en la jungla y El último mundo caníbal, decidieron hacer un marketing viral en el que decían que las imágenes de su película eran reales y habían sido encontradas después de lo que pasó. Ellos encontraron unos actores desconocidos y muchos extras indígenas de la jungla de Amazonas. Recordándote otra vez que en ese tiempo no había TikTok, YouTube, Facebook y era más difícil hacer marketing viral. En la trama, un grupo de reporteros jóvenes, Alan Yates, su prometida Faith Daniels y dos camarógrafos, junto con su guía Felipe Ocaña, van al Amazonas para hacer un documental sobre supuestas tribus caníbales que habitan en la zona, y estos desaparecen. Entonces, un antropólogo llamado Harold Monroe viaja al Amazonas para investigar qué le ocurrió a estos jóvenes. Después de un tiempo largo, Monroe encuentra a la tribu de los Yakumo, cuando un nativo está haciendo un rito por adulterio a su mujer. Luego de este encuentro con los Yakumo, descubren a otra tribu atacando a otros, y Monroe, junto con su guía, matan a algunos de los atacantes, salvando a los otros indígenas. Estos lo llevan a su poblado, y allí Monroe descubre que los exploradores habían sido asesinados y comidos por los indígenas de esta tribu. Las cintas y las cámaras que habían llevado estaban casi intactas y tras hacer un trueque con ellos recuperan las grabaciones. Ya con la cinta en su poder, Monroe regresa a Nueva York para poder verlas y enseñarle su contenido a la cadena de televisión responsable del documental. Entonces aquí es que empieza lo degenerado. Monroe examina las cintas recuperadas y en ellas se ve como los cuatro jóvenes y el guía Felipe se disponen a entrar en el Amazonas. Tras 6 días caminando por la selva, se detienen cerca del río, donde Jack y Felipe sacan una tortuga marina del agua. La decapitan, destrozan a hachazos su caparazón y la descuartizan. Mientras continúan con su viaje, matan a una araña que se le había puesto en el brazo a Faith. En otro momento de descanso, Felipe es mordido en el pie por una serpiente, a la cual también la asesinan, cortándola por la mitad. Intentan cortarle la pierna a Felipe para que de esta manera el veneno no le afecte, pero no logra sobrevivir a la mordedura. Seguidamente se ve a los 4 jóvenes que han construido una barca
que es tripulada por Alan y Jack, mientras Faye y Mark graban a una anaconda y un caimán. Encuentran a miembros de la tribu de los Yakumo mientras estaban decapitando a un mono y les asustan con sus armas de fuego. Los siguen hasta llegar a su poblado. Allí Mark encuentra a un cerdo al que le dispara con un fusil en la cabeza, asustando a los indígenas de la tribu nuevamente con sus armas de fuego, y los meten en una choza, la cual luego es incendiada por ellos. Tras incendiar las tiendas, Alan y Faye mantienen relaciones sexuales en los restos de estas casas quemadas de los Yakumo. Volvemos a la cadena televisiva, que ellos querían sacar el documental al aire para que la muerte de los jóvenes no haya sido en vano. Pero el señor antropólogo se niega, diciendo que esto no han visto ni la mitad de las imágenes, que son obscenas e inhumanas, y a lo que los técnicos se han negado a ver porque les horrorizaban, y que si las vieran, él está completamente seguro de que las destruyen. Monroe finalmente muestra a los ejecutivos el resto de las imágenes, que esta vez son muchísimo más crueles. Los reporteros encuentran a una indígena virgen a la que violan entre ellos. Después encuentran a la misma joven nativa y es grabada mientras aparece empalada en un tronco, explicando que los nativos la habían matado como parte de un oscuro rito sexual. Seguidamente, los jóvenes entonces son atacados por los caníbales de la tribu y finalmente asesinados. Uno es atravesado por una lanza, decapitado, desmembrado, cocinado, se lo comieron. La mujer violada, asesinada a golpes, decapitada. Los otros dos se fueron corriendo. La filmación termina cuando los jóvenes caen y son atacados por los indígenas. Los tres ejecutivos y el antropólogo salen de la sala de proyección y ordenan quemar las cintas. Al final, Monroe sale del edificio y se aleja caminando, pensando quiénes serán los verdaderos caníbales. Ahora vamos a los datos curiosos. Todos, absolutamente todos los animales mostrados en esta película fueron reales. La muerte de ellos fue real. Controversia original que rodeó el estreno de esta película se originó debido a la creencia de que el Holocausto Caníbal era una película snuff, o que los actores fueron realmente asesinados durante la filmación. La película fue confiscada 10 días después del estreno en Milán y su director Deodato fue arrestado. El tribunal no solo creyó que los actores fueron asesinados, sino que la escena en que la mujer es empalada pasó en la vida real. Y para empeorar las cosas, los actores habían firmado un contrato con Deodato y los productores en el cual se estipulaba que ninguno de ellos aparecería en algún tipo de película o entrevista durante un año tras el estreno del Holocausto Caníbal. De esta manera se creería que realmente la película estaba basada en la grabación real. Cuando finalmente el director tuvo la oportunidad de demostrar que las muertes no fueron reales, contactó a alguien y le pidió que reuniera a los actores y mostró los contratos. El director llevó a los 4 actores a un programa de televisión italiano, lo que le gustó al tribunal, pero este aún debía demostrar que la escena en que la mujer es empalada era falsa. En el juicio, el director explicó el método utilizado. Se unió un poste a un asiento de bicicleta y que la actriz se sentó en él. Luego tomaron un trozo de madera y se lo pusieron en su boca. De esta manera se creaba la ilusión de que ella estaba empalada. Sin embargo, algo muy curioso es que cuando trataban de hacer esto de nuevo para demostrarlo, nadie pudo quedarse tan inmóvil como se mostró en la película. Debido a que la actriz era una joven de Colombia, fue imposible localizarla y hasta el día de hoy ella nunca salió a la luz. Las sospechas continuaron.
pero fueron descartadas y los cargos de homicidio contra él se lo quitaron. El director debió luchar en los tribunales durante 3 años para que su película no fuera prohibida. Y finalmente, en el 1984, Deodato logró que el Holocausto Caníbal fuera distribuida tras algunos cortes que hizo. Pero luego la reestrenaron sin estos cortes. ¿Y tú que me escuchas, qué tú crees? ¿Ficción o realidad? Si te gustó el video, por favor compártelo, dale a like y a la campanita para las notificaciones. Déjame un comentario, pero sobre todo muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego.